Hola, soy Nina Ferrer Araujo, directora de la editorial Bonaventuriana en Cartagena, y he sido tu anfitriona durante la segunda temporada del cuento Detrás del cuento, una recopilación de las historias vividas por las y los autores de grandes narraciones de la literatura mundial. Acompáñanos en este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. Déjanos tus comentarios con los cuentos que a ti te interesan. Disfruta con nosotros este último episodio de la segunda temporada. Es un 2x1 que te va a gustar el doble, te lo prometo. Episodio 4. Cuando los ratones se encuentran. Un canto desde la oscuridad. El túnel era húmedo, largo, silencioso. Desde una esquina apenas iluminada por una bombilla vieja, un ratón de orejas grandes y ojos hundidos tomaba nota en una libreta ya raída. Se llamaba José, pero en los pasillos de la colonia lo conocían como Pepe el Tira. Su hocico olía a pólvora antigua y a libros. Nunca supo leer música, pero había escuchado una vez que su tía Josefina podía cantar o chillar. Nadie lo sabía con certeza. Josefina había muerto años atrás y su canto había sido olvidado, aunque había dejado la marca en la memoria. Ella fue en su momento la única ratona capaz de elevar un murmullo en medio del ruido colectivo, aunque nadie estaba seguro de si su canto era más que un chillido prolongado. Se congregaban a oírla. Nuestra cantora se llama Josefina. Quien no la ha oído no conoce el poder del canto, decían. Su voz o su mito era lo único que unía a los suyos. Pepe no cantaba, hacía cantar. Era un investigador de la policía. Recientemente había encontrado el cadáver de 2 jóvenes ratas desgarrados con furia. No había rastros de ningún depredador externo. El enemigo era interno, como una enfermedad crónica. ¿Ratas que matan ratas? Su mundo se venía abajo y los túneles que una vez lo protegieron ahora eran madrigueras de secretos pútridos. Mientras avanzaba con su linterna, recordaba las historias de su infancia, las que Josefina cantaba con una voz que él no sabía si era arte o una forma de manipulación. En la superficie, en otro siglo, un hombre llamado Franz Kafka escribía en la penumbra de su habitación en Praga. Nació un 3 de julio de 1883 en el seno de una familia judía germanoparlante en el antiguo dominio del Imperio Austrohúngaro. Hijo de un comerciante autoritario, Hermann Kafka, y de una madre sensible, Julie Laui, proveniente de una familia judía burguesa que además era propietaria de una fábrica de cerveza. Creció en una atmósfera opresiva entre el ruido del negocio familiar y el silencio íntimo de su habitación. Franz vivió dividido entre las exigencias familiares, las convenciones de su tiempo y una vocación literaria que lo consumía lentamente. Mantuvo una relación profundamente conflictiva con su padre, que lo marcó de manera decisiva en su vida y obra. Esta relación se basó en el miedo, la culpa y una constante sensación de insuficiencia. Kafka se sintió durante toda su vida oprimido por la figura paterna, a quien describía como autoritaria, severa, dominante y emocionalmente inaccesible. Esta influencia lo llevó a estudiar Derecho y a trabajar como funcionario en una compañía de seguros, un empleo que detestaba, pero que alimentó la atmósfera burocrática y asfixiante que siempre estuvo presente en sus escritos. Sufría de insomnio crónico, ansiedad y anorexia nerviosa. Y en 1917, como si todo eso fuera poco, fue diagnosticado con tuberculosis pulmonar, enfermedad que deterioró su salud rápidamente. Kafka, frágil y silencioso, se consumía lentamente. En 1923, ya gravemente enfermo, se trasladó a Berlín con la escritora Dora Diamant, buscando un último respiro lejos de su familia. Su cuerpo apenas toleraba la comida. La enfermedad le afectaba la garganta y le impedía hablar con claridad. Murió en un sanatorio en Kirchling, Austria, en junio de 1924, con solo 40 años. En vida publicó pocos textos,
y apenas fue conocido fuera de un pequeño círculo de lectores de lengua alemana. Como última voluntad, pidió que sus manuscritos fueran quemados. Su amigo Max Brod lo desobedeció, y gracias a él conocemos hoy obras como El proceso, El castillo, y ese inquietante texto final titulado Josefina la cantora o El pueblo de los ratones, que fue publicado meses después de su muerte, convirtiéndose en la primera apuesta editorial de Brod. Kafka escribió en sus últimos días con una lucidez desesperada. En Josefina reflexiona sobre el lugar del arte, el sentido de la comunidad y la delgada línea entre lo sublime y lo banal. ¿Qué sucede realmente con esa música? ¿Es verdad que Josefina canta? La respuesta más simple sería que es tan grande la belleza de ese canto, pero la respuesta no lo satisface. Josefina canta. Bueno, no se sabe si canta bien, pero logra que los ratones se reúnan. Quizás no es la calidad de su canto lo que importa, sino la necesidad colectiva de creer en él, como si el arte fuera, en el fondo, una ilusión compartida que da sentido a lo que carece de sentido. Un siglo después, en Barcelona, otro escritor escribía con la misma urgencia de muerte, Roberto Bolaño, chileno, nacido en 1953. Vivió su juventud en México, donde fundó en 1975 con su mejor amigo Mario Santiago Papasquiaro y un grupo de poetas en su mayoría mexicanos, el infrarrealismo, un movimiento literario cuyo objetivo declarado era volarle la tapa de los sesos a la cultura oficial. Yo creo que de Papasquiaro deberíamos también hacer un cuento. Roberto Bolaño participó brevemente en movimientos de izquierda radical y tuvo una vida bastante nómada hasta que en los años 80 se instaló en España. Allí se dedicó fuertemente a la escritura, pero también a la lectura, porque siempre fue un obsesivo de los libros. Durante años vivió con una enfermedad hepática degenerativa. Fue diagnosticado con cirrosis y más tarde con una insuficiencia hepática terminal. Soportó la fatiga extrema y el dolor mientras escribía con una premura cada vez más desesperada. Esperaba un trasplante que nunca llegó. Sus últimos años fueron de escritura febril. Sabría que se moría, como Kafka, y luchaba por dejar no solo un legado literario, sino también económico, que permitiera a su familia vivir sin sobresaltos. Esta fiebre lo llevó a terminar su primera gran novela de éxito, Detectives Salvajes. En ella introduce no solo un personaje que es su alter ego, Arturo Belano, sino también que, en Ulises Lima, encarna a su mejor amigo Mario Santiago, quien lamentablemente murió ese mismo año de 1998 sin haber leído la obra editada. A partir de este momento empieza a ser invitado frecuentemente a entrevistas, conferencias, así como a publicar en revistas y medios de prensa. De hecho, se le entrega una columna semanal en el Diario de Gerona, un periódico de buena circulación en lengua catalana. También se le invitó a ser colaborador frecuente del diario chileno Las Últimas Noticias. A pesar de todo ese ajetreo, no podemos decir que Roberto Bolaño fuera un rockstar en vida. No, siempre mantuvo una vida austera, incluso su estudio personal carecía de calefacción, por ejemplo. Sus últimos años de vida se concentró en escribir la novela que sería su paso al Olimpo de la escritura. Escribió 2666 y a pesar de su extensión, le quedó también tiempo para escribir algunos relatos. Roberto Bolaño había pensado que 2666 sería la obra que garantizaría la vida tranquila de su familia cuando él faltara. Y en oposición a Kafka, su última voluntad fue precisamente que se publicara, pero no tal como se hizo, sino que se publicara en 5 entregas distintas. Es decir, que para Bolaño, esta novela no era una, sino 5 novelas diferentes que estaban interconectadas. De sus últimos meses de vida nace El policía de las ratas, un cuento en el que retomó a Josefina la cantora como figura mítica y creó a su sobrino, Pepe el Tira, un policía que investiga crímenes en la colonia de las ratas. Bolaño amaba a Kafka y en El policía de las ratas le rindió homenaje, creando un mundo subterráneo, grotesco y melancólico, poblado por seres marginales que, como él, no encajan en ninguna parte.
Así como Josefina la Cantora fue el primer texto póstumo publicado de Kafka, El policía de las ratas hace parte de la compilación de cuentos El gaucho insufrible, una compilación que fue publicada póstumamente, de hecho, la primera publicación póstuma también de Bolaño. El 1 de julio del 2003, Carmen Pérez de Vega, la pareja del escritor, tras una crisis terrible, lo trasladó al Hospital Universitario del Valle de Hebrón, donde murió el 15 de julio a los 50 años. Tenía 10 años más que Kafka a su muerte. Así como su maestro, en vida había sido conocido sobre todo por círculos literarios alternativos. El gran reconocimiento, los premios internacionales, las traducciones masivas llegaron después de su muerte. Su obra, como la de Kafka, fue publicada póstumamente en una gran parte. También como Kafka escribió testamentos literarios en sus últimos días. De hecho, es un clásico de la cultura literaria recordar ese episodio kafkiano o bolañesco, bien puede ser, en el que una presentadora de la televisión chilena confunde al escritor con Roberto Gómez Bolaño, Chespirito, el comediante mexicano, y lamenta su muerte. Algo clásico también que lamentamos fue el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, este genial actor mexicano de, como todos conocemos, lo que es El Chavo del Ocho. Lamentablemente a los 50 años de edad por un problema... Sí, pues... ¿Es chileno? ¡No! Escritor chileno, me dicen aquí. Bueno, vamos a corroborar de inmediato la información, pero a los 50 años y lamentable por un problema hepático, así que igual súper joven. Kafka y Bolaño compartieron más que una historia de enfermedad. Compartieron la certeza de la muerte, el anonimato en vida, el aislamiento, la marginalidad y la intuición de que sus obras eran cartas para un futuro que no verían. Josefina y Pepe eran más que personajes, eran espectros, delirios finales, máscaras de angustias, ecos de un canto que nadie sabe si existió realmente. En los túneles, Pepe halló una pista, un pelo gris, una huella en el barro. En el rincón más profundo encontró a otra rata, acurrucada, temblando. ¿Lo hiciste tú?, preguntó. La rata no respondió. Cantó, chilló. Era un eco lejano del canto de Josefina. ¿Era arte? ¿Era dolor? ¿Era un lenguaje ancestral que pedía auxilio o simplemente ruido? Pepe apuntó su linterna. La luz tembló y en ese instante lo entendió. La comunidad no se salvaba por la verdad, sino por la ficción compartida, por el canto. Y Pepe en su túnel se sentó. Ya no investigaba, escuchaba, porque entender no siempre era necesario. Bastaba con oír, como lo hacían antes con Josefina, sin certezas, sin futuro, solo el chillido, la música de los condenados. Imaginemos un encuentro imposible. Josefina y Pepe deambulan por los túneles. Ella, muerta, su canto reducido a un eco. Él, con las mordazas sucias en la mano, sostiene la linterna. Josefina le susurra: ¿es arte lo que hago o solo chillido? Pepe responde: arte, quizás, arte. No sé ustedes, pero a mí estas coincidencias históricas me obsesionan, me ponen a volar la imaginación. Kafka y Bolaño, dos voces, dos tiempos, un solo grito desde la oscuridad animal, humana y artística, dos almas que desconfiaban de la literatura, pero que no podían dejar de escribir. Lo que sería su legado, que reclutó innumerables lectores y les ha convertido en autores canónicos, a pesar de que ellos siempre vivieron al margen de cualquier canon literario. Recuerda, soy Nina Ferrer Araujo de la editorial Buenaventuriana en Cartagena de Indias y este fue el último episodio de la segunda temporada de El Cuento detrás del cuento. Agradecemos a la Oficina de Mercado y Comunicaciones de la Universidad de San Buenaventura Cartagena por el diseño de nuestra imagen y, obviamente, como siempre, a Kevin Ruiz Bocio por la edición de este episodio. Finalmente, los agradecimientos más importantes a quienes nos escuchan e invitarles que nos acompañen la próxima temporada con muchísimas más historias de la literatura universal.
No olvides dejar los comentarios y sugerencias para la próxima temporada.